Saludos amigos, buenos días y gracias por acompañarnos una semana más aquí en Últimas Preguntas. Hoy vamos a hablar de una forma de maternidad, paternidad, que, bueno, pues las consecuencias son exactamente igual que la maternidad o la paternidad biológica, ya que lo único que cambia, lo único que varía es la forma como se amplía o se forma esa familia, cómo llegan los niños a esa familia. Vamos a hablar de la adopción, pero lo vamos a hacer desde un punto diferente, desde un punto de vista distinto al que hemos tocado en otras ocasiones en las que normalmente han estado aquí en el programa padres y madres que habían adoptado o iban a adoptar a sus hijos. En esta ocasión está con nosotros una joven que hace ya muchos años, bueno, muchos, dicho así parece que eres muy mayor, Beatriz, y no es verdad. Buenos días, Beatriz. Buenos días, María Ángeles. Quiero decir con esto que fuiste adoptada al poquito de nacer, ¿no? Eso sí. Con lo cual llevas, bueno, pues la familia se formó o se amplió inmediatamente a tu nacimiento. Correcto. Así que yo te agradezco de verdad muchísimo, Beatriz Beneítez, que hoy estés con nosotros, pues para hablarnos para contarnos algo que tú lo vives pues con toda la naturalidad que tiene el hecho, pero que sin embargo visto desde fuera pues puede llamar un poco la atención. Sí, y es cierto que pocas veces los hijos que en su momento fuisteis adoptados habéis hablado del tema así públicamente, ¿no? Así que yo te agradezco que hoy estés con nosotros para contárnoslo. Y yo te agradezco a ti la invitación, ya lo sabes. Beatriz, porque, bueno, sí que igual alguno de ustedes ya la ha visto en otros foros, en otros espacios, porque Beatriz sí que ha hablado en alguna ocasión, pues, ¿no? Pues con toda naturalidad del hecho de la adopción. Pero ¿por qué das ese paso? Porque, aunque es cierto que es algo muy natural, pero dar el paso a contarlo de un modo público, yo imagino que igual cuesta un poquillo, ¿no, Beatriz, o no? Costar, no me está costando. El motivo, me preguntas, ¿qué me mueve a hacerlo? Es sencillamente normalizar, por decirlo de alguna manera. Es ponerle voz y cara a lo que es el resultado final de una adopción. Porque mucha gente se pregunta cómo será, qué pasará, cuándo llegará, pero poca gente tiene ocasión de ver el resultado final, de pasados los años, qué ha pasado con esa familia, qué ha pasado con ese niño, esa niña, que porque necesitaba ser adoptado, porque necesitaba unos padres, pues llegó a esa familia, como tú bien dices, a formar esa familia o a completar esa familia, a ampliar esa familia, y creo que se oye mucho a los padres y empieza en este momento, empieza a oírse un poquito a los hijos. Y creo que es importante para nosotros mismos, para los hijos, el saber quiénes somos, poder contar unos con otros, igual que hacen los padres, que se asocian, se agrupan, se reúnen, comparten la espera, comparten después cuando ya están las familias formadas, se reúnen de vez en cuando y tal. Pues los hijos creo que también es importante que sepamos quiénes somos, que nos conozcamos, que podamos compartir nuestras vivencias y, curiosamente, me está llamando la atención que los padres también están deseando que se lo contemos. Claro, sobre todo padres... Hay expectación. Hay expectación, efectivamente, sí. Porque padres que están planteándose la adopción o han adoptado hace poquito tiempo, sí que piensan, lógicamente, en el futuro, ¿no? Y dicen, bueno, me gustaría que algún niño ya mayor, joven, me contase, ¿no? Y un poco para tener algún pilar más en el que sustentarse de cara al futuro de sus hijos, me imagino. A mí me han llegado a decir, escuchándote, me gustaría poder saber que nuestros hijos van a llegar a ser como tú. Yo he dicho, digo, a ver, cada persona es cada persona. Yo solamente soy un ejemplo, una muestra, un testimonio de lo que puede llegar a ser. No quiero decir con ello que todas las adopciones tengan que ser como la mía, ni desde su origen ni hasta su final. Pero es una de las historias que existe y que puede servir de referencia a la gente. Dices efectivamente que cada caso es diferente y eso yo creo que es algo en lo que tú también insistes mucho. Muchísimo. Porque lo primero, no hay que poner la etiqueta de niño adoptado, es una circunstancia más en su vida. Es parte de la historia. Pero sí que es cierto que hay, digamos, determinadas peculiaridades, igual que las tiene el hijo que de familia numerosa, el hijo único, el hijo de padres separados, Correcto. Lo que sea. Determinadas peculiaridades que, bueno, sí os gusta compartir, ¿no?, entre vosotros. A mí hay una cosa que me llama la atención y que los especialistas en adopción, los psicólogos, los encargados de la administración, trabajadores sociales, que nos suelen poner a todos en común, que es el hecho del abandono. Evidentemente, para que podamos haber sido adoptados por nuestros padres, algo tiene que haber pasado con nosotros. O bien nos hemos quedado huérfanos, o bien la madre que nos llevó dentro, la madre de nacimiento, renunció a nosotros,
o bien nos abandonó en la calle, en un contenedor, en la puerta de una iglesia, o bien tuvimos que ser retirados de nuestra familia de origen y tuvo que intervenir la administración para que, por una falta de cuidado, pudiésemos salir de un ambiente negativo y poder disfrutar de un ambiente, a lo mejor no tan positivo como debería de ser pasar a una institución y tal, pero desde mi punto de vista también será mejor una institución, por mala que sea una institución, que una familia que no puede cuidar de ti. Y siempre pienso que una institución es un paso intermedio, ¿no? Entonces, los especialistas, como te decía, ponen hincapié en el abandono. Lo que te digo, todos los que hemos llegado a ser adoptados, evidentemente, ha tenido que pasar algo con nosotros para que hayamos podido ser adoptados. Yo personalmente, desde mi experiencia personal, nunca he sentido ese abandono. Por lo que leo y veo y comparto con otras personas que, como yo, han sido adoptadas, sí es abundante el sentimiento de abandono. ¿Eso es lo que tenemos todos en común? Yo personalmente no lo creo, pero también me consta que la mayoría de los especialistas y de los que hemos sido adoptados sí creen que es lo que tenemos en común, que hemos sido abandonados. Yo, unos niños que son huérfanos, no creo que hayan sido abandonados. Lo que creo que sí que tenemos todos en común es una pérdida, que no es lo mismo que abandono. Una pérdida de referente genético, de referente biológico, de referente de raíces, de si has venido de otro país. Hay una pérdida, pero una pérdida que puede ser dañina o no, puede ser compensada o no, pero que no tiene por qué ser un daño horrible e irreparable. Esa pérdida es parte de esa mochila de la que muchos padres por adopción hablan. Efectivamente. De sus hijos. Nuestros hijos vienen con una mochila. Bueno, algunos es simplemente pérdida y a otros es sobrecarga. Porque Claro. hay quien no sabe nada de sus orígenes y hay quien por contra sabe demasiado de sus orígenes. Hay quien por contra sabe que ha sido retirado a su familia de origen, hay quien por contra sabe que ha sido maltratado en su familia de origen. Entonces, hay veces que es pérdida porque efectivamente hay un vacío, hay un hueco, hay una falta de datos, y hay otras veces que al contrario, es una sobrecarga. El otro día leía yo en un Efectivamente foro... es una mochila. Es una mochila que pesa Que más está o o llena menos, o vacía, pero se lleva esa mochila, ¿no? Ahora hablaremos del tema de el conocer la historia. No me gustaría que lo dejamos ahí aparcadito unos instantes, pero el otro día leía en un foro de personas que han sido adoptadas. La media edad debe andar, pues eso, a partir de los 18 años hasta los 40 aproximadamente, y se hablaba de un agujero negro. Hay un agujero, hay un fondo negro en nuestra vida que no hemos completado, que no conocemos, que los padres también dicen, yo veo en mis hijos un agujero negro que no conocemos, que hay que rellenar, ¿no? Rellenar, si se puede rellenar, pues se intentará. El tamaño del agujero depende. A mí lo que es la palabra agujero negro me transporta a las galaxias, ¿no? Al espacio. Entonces me da una sensación de inmensidad y de imposibilidad de rellenar que no me gusta. Yo me quedo más con otra presentación, con otra metáfora, que es la de la construcción de un ladrillo, ¿no? Los cimientos. Se van poniendo ladrillos y en nuestra historia hay ladrillos que faltan, pero no por eso el muro deja de construirse, ¿no? Se sigue construyendo. Pasa que a veces los cimientos fallan o los cimientos están con huecos. Faltan ladrillos, no hay agujeros negros. Mejor esa expresión, porque realmente leída así asustaba un poquito. Asusta mucho. Asustaba un poco. Lo que te digo, la sensación de inmensidad y de imposibilidad de rellenar. Entonces los ladrillos o los cimientos, desde mi punto de vista, son un poquito más fácilmente sustituibles o rellenables o sencillamente sostenibles, ¿no? O sea, no hace falta que un muro tenga el 100% de los ladrillos para seguir creciendo. Hablábamos antes de los motivos por los que un niño ha sido apartado, retirado, la razón que haya sido de su familia biológica y ha pasado a ser adoptado. Es bueno que el niño sepa, el niño, el joven, el adulto, dependerá del momento y de las circunstancias, que conozca todo su pasado. A ver, desde mi punto de vista, lo que es bueno es saber la verdad. No hablo de todo, hablo de la verdad. Y la verdad no tiene por qué ser todo. Si es todo porque se puede saber todo,
porque están todos los datos, toda la información, pues esta es tu verdad. Si falta algo, no obstante, esta es tu verdad. Hay algo que no se sabe. ¿Se puede saber? ¿Se puede intentar saber? ¿Es un sufrimiento muy difícil de llevar el no saber? Pues entonces habrá que procurar evitar ese sufrimiento y esa sobredosis de sufrimiento. Pero no creo que sea mortal de necesidad saberlo todo. Como últimamente pienso para mis adentros, creo que la genética y la biología es importante, pero no es determinante. Es solamente un ingrediente más de nuestra personalidad. Somos además familia y somos además sociedad o ambiente, llámalo como quieras. Pero qué importante Somos es esto tres que acabas- ingredientes. Claro, pero qué importante esto que dices, que sí tienen que saber la verdad. Sí, la verdad. Por dura que siempre. sea esa verdad, Beatriz. Por supuesto, María Ángeles. Por dura que sea esa realidad. Otra cosa es en qué momento decirlo, cómo suavizarlo en caso de que la verdad sea muy, muy dura, que la hay. Hay personas que han sido concebidas por una violación, por un incesto. Hay cosas muy, muy duras, pero es que es la que es. Entonces, después ya tú tienes que ser capaz de gestionar tu dolor. Pero si no tienes la información, no sabes si te duele o no te duele. Tienes rabia por no saber. Que es peor, me imagino, Que es ¿no? peor. Desde mi punto de vista, es peor no saber a saber la verdad. Es peor cualquier ausencia o cualquier mentira que la realidad tal y como es. Después ya tú tienes que tener herramientas o a lo mejor necesitas ayuda para encajar tus piezas. Pero si no las tienes, no sabes si tienes que estar contento o no tienes que estar contento, si tienes que estar triste o cómo tienes que estar. Y el no saber, desde mi punto de vista, es lo que más inquietud y lo que más ansiedad genera a cualquier persona. El cómo, cuándo, por qué. Cuando vas teniendo esas respuestas, tu estado de ánimo va cambiando. Decíamos al comienzo que en el tema de la adopción, bueno, pues todavía hay mucho desconocimiento para las personas que no están metidas de lleno en este ámbito, no lo han vivido cerca y demás. Para eso estamos aquí, para eso ha sido también esta conversación, estás en esta conversación, ¿no? Bueno, pues para aclarar alguna de esas dudas. Una de las cuestiones que más se plantean, personas que están más o menos alejadas del mundo de la adopción, pero también personas que están dentro, es, hay que decir a los niños que han sido adoptados. Quizá te tenía que haber planteado esta pregunta antes de la verdad, ¿no? Bueno, pues le damos la vuelta, ¿no? Hay que decir a un niño que ha sido adoptado. Todo este tema además lo conoces muy bien porque, bueno, pues hasta donde tú quieras nos puedes contar un poquito tu historia, Beatriz. Hay que decirlo porque es parte de la verdad, como te decía antes. Pero es que no sé con quién lo hablaba una vez que decía, digo, ¿tú le ocultarías a tu hijo que es millonario? No vaya a ser que, considerándose rico, coja y marche. Tratas de dulcificar el dolor. Siendo padre y siendo madre, procuras evitar dolor a tus hijos. Y decirle a tu hijo que ha sido adoptado no es algo negativo en sí mismo. Claro. Lo previsiblemente negativo es qué tuvo que pasar para que hayas podido ser adoptado. Evidentemente, la adopción es una medida de protección excepcional a la infancia. Se aplica en casos de menores que no tienen familia, como te digo, porque son huérfanos, porque sus madres de nacimiento han renunciado, porque han sido abandonados o porque han tenido que ser retirados a su familia de origen. Entonces, esa es la información dolorosa. La dolorosa no es el saber que has sido adoptado. Tú tienes los ojos verdes, tú te acercas al espejo y lo ves, y dices, tengo los ojos verdes. Pero si eres tú la única que tienes en tu casa los ojos verdes, ¿a qué te preguntas? Oye, ¿y estos ojos? Pues la adopción es lo mismo. Tú sabes que eres adoptado, y dices, vale, muy bien, sé que soy adoptado. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Entonces, ¿que hay que decirlo? Por supuesto. Es lo mismo que te digo, si eres millonario o si tu hijo es ciego y le tienes que ir explicando, pues mira, cariño, tienes el pelo rizado, o tienes los ojos de tal color, o el pelo de tal color. Tienes que irle describiendo cómo es su cuerpo y el entorno en el que vive, y cómo son sus padres. Pues es un ejercicio parecido, ¿no? O sea, el decirle a tu hijo que ha sido adoptado
eso precisamente, esa información, pues creo que es ese ejercicio, ¿no? Es como si fueses ciego y que te tuviesen que describir cómo es tu persona, tu familia y tu mundo. ¿Cómo fue este proceso en tu caso, Beatriz? En mi caso fue a la inversa. En mi caso fui yo la que le dije a mis padres que ya lo sabía. La niña avispada. La niña avispada, sí. Que me decía un compañero de facultad que era una fijona. Pues sí, esa fui yo. Yo fui la que me di cuenta por mí misma de que había algo diferente en mi familia. Y lo diferente, ya lo he dicho en público, era que no tenía hermanos. Y que yo quería tener hermanos. Y que mi madre cuidaba de mi padre y de mí como si fuésemos familia numerosa. De hecho, a día de hoy todavía mi madre sigue cocinando como si tuviese media docena de hijos. No es capaz de cocinar para ella y para mi padre, o para mí y para mis padres, sí, como yo con ellos. Es una situación peculiar. Entonces, digo, en mi caso, precisamente, fue a la inversa. Fui yo la que le dije, la que le tuve que decir a ellos que yo ya lo sabía, que no se preocupasen, que no pasaba nada. Y fue un momento muy emocionante, fue un momento duro, todo hay que decirlo, fue igual de emocionante que duro, porque para mis padres no sabían cómo hacerlo. Como yo les digo, cuando yo llegué, les dijeron, tenéis que decirle a la niña en cuanto podáis que ha sido adoptada, pero no les dijeron un porqué. Entonces, si no haces propio el por qué tienes que hacer las cosas, al final no las haces. Claro. Sea lo que sea. Tienes que hacer ejercicio. ¿Por qué? Por tu salud. Entonces, terminas esforzándote y terminas haciéndolo. Tienes que comer sano. Pues, ¿por qué? Por tu salud. Pues tienes que decirle a tu hija que ha sido adoptada. Como una instrucción, como un manual de instrucciones. Pero si no entiendes por qué tienes que hacerlo, al final va pasando el tiempo, lo vas dejando pasar, no encuentras el momento. Es difícil, porque es una información que te digo que no solamente es decirte ha sido adoptada, sino automáticamente viene el ¿y por qué he sido adoptada? ¿Qué ha pasado? Y esa es la información que a los padres, si podemos, le evitamos a los hijos. La información potencialmente dolorosa. Entonces yo digo, yo fui la que me di cuenta por mí misma, por una fotografía, por el grupo sanguíneo de mis padres y el mío. Yo tuve constancia genética de que mis padres no podían ser mis padres biológicos, pues como a los 11 años, no, un poquito más tarde. A los 11 encontré una foto de mi madre en la fecha que se supone que tenía que estar embarazada y no estaba embarazada, y me quedé ahí con la mosca detrás de la oreja diciendo, qué raro, ¿esta fecha será la de la foto o será cuando se reveló? No lo sé. Y después, ya estudiando, pues no recuerdo si fue en primero de BUP o algo así, con 12 o 13 años, los grupos sanguíneos, como te digo, y yo por mí misma tuve constancia de que genéticamente era imposible, pero yo no dije nada. Porque a mí no me importaba. Yo lo he dicho más de una vez, yo tenía una familia, tengo unos padres, tengo una abuela, mi madre también es hija única, yo soy hija única, mi madre es hija única, así que yo era hija única y nieta única. Y bueno, pues fui yo la que se lo dije a ellos. Muy emocionante, duro, porque hay que pasarlo, porque yo te digo, es información potencialmente dolorosa y hay que acompañar y hay que estar ahí, pero fui yo. Se dio la vuelta a la tortilla, pero a partir de ahí... A partir de ahí la vida siguió. La vida siguió y bueno, después, pasados muchos años, pues tuve que ser yo la que otra vez les dije que hay algo que sé, que hay algo más que también sé, aparte de que he sido adoptada, que eran mis datos de filiación biológica, o de nacimiento, como yo prefiero decir, y que, bueno, pues que estuve ahí tiempo dándole vueltas a qué hacer con ellos, qué no hacer, si hacer algo, si cuándo hacerlo, si cómo hacerlo, a quién podía afectar, a quién no podía afectar, yo que buscaba, si es que buscaba algo, qué podía encontrar, y a quién iba a perjudicar y a quién podía beneficiar. Y bueno, pues una vez más fui yo la que hablé con mis padres y los que una vez más estuvieron conmigo, me acompañaron, hicimos el ejercicio, hicimos el viaje a los orígenes, que se dice, el viaje físico y el viaje interno, el espiritual, y yo pude completar mi historia, que era el objetivo, ¿no? El saber, como te digo, el por qué había pasado. Y bueno, pues ya una vez que lo pude saber, la vida siguió. Siguió como hasta entonces, no, siguió mejor todavía.
porque habías puesto unos cuantos ladrillos más, ¿no? En ese muro de... O sea, se había construido un muro muy consistente y con buena base, pero había algún huequecito. Y algún huequecito que, bueno, que de vez en cuando como que hacía ahí algún día determinado, alguna fecha determinada, pero bueno, que no impedía que la vida fluyese y que la vida se disfrutase y que pasasen cosas buenas, malas, regulares, pero sí ya hubo un momento en el que digamos que no se convirtió en lo principal, pero sí pasó a ser una parte importante el no saber y el necesitar saber. Claro. Y bueno, ahí estuvimos. Beatriz, tú en la actualidad eres portavoz del proyecto Adopción de la organización Unidos por la Vida, la Asociación Unidos por la Vida. Todavía hay mucha gente que se pregunta qué tiene que ver la adopción con el aborto o el aborto con la adopción. Te traslado esa pregunta a ti, Beatriz. Desde mi punto de vista, y es que, claro, partimos de mi hecho particular, partimos de mi experiencia personal, que es la mía, no es la de otros, es solamente la mía. Entonces, yo he nacido en un hospital. Yo no me considero, porque me han preguntado, ¿te consideras una superviviente del aborto? No, personalmente no. Y te voy a decir por qué. Porque considero, ya no porque cuando yo nací el aborto fuese ilegal en España, no. Es más allá de eso. O sea, todos sabemos que incluso habiendo aborto ilegal, había abortos. Los había, los hay y los seguirá habiendo, independientemente de la situación legal, ¿no? Yo me considero fruto de la libertad y de la responsabilidad. Evidentemente, yo fui un problema para una mujer y al mismo tiempo fui la solución para mis padres. Es la doble cara de la moneda, ¿no? Sí. Depende del lado que la mires, es la cruz o la cara. Entonces, yo personalmente entiendo que hay una relación, no en todos los casos. O sea, no todos los casos de adopción son abortos que no han tenido lugar, no. Pero sí hay casos como el mío, que son decisiones que ha tomado una mujer que podía haber abortado. Es cierto que ella decidió llevarte 9 meses en su vientre, aun sabiendo, porque creo que enseguida fuiste dada en adopción al poquito tiempo de nacer. Por lo cual, esta mujer sabía que no te iba a poder atender. Correcto. Entonces, pero decidió seguir el embarazo. ¿Cuál es la relación? Yo no veo relación en todos y absolutamente todos y cada uno de los casos de adopción, pero sí lo veo en algunos de los casos. Ahora mismo habrá muy pocos casos, porque son muchísimos los casos que hay de aborto y muy poquitos los casos que hay de adopción nacional y de entregas hospitalarias. Pero precisamente por eso, digamos que me he propuesto o estoy haciendo la labor de portavoz del proyecto de adopción, que consiste precisamente en eso, en que las mujeres que están en apuros, que están en un embarazo problemático, no deseado, no buscado, y que la sociedad en general no descarte la posibilidad de la adopción como solución a un problema, que es un embarazo que no has buscado. Pues Beatriz Deneite, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta un próximo encuentro que a mí me encantará. Y a mí también, ya lo sabes. Y muchas gracias a todos ustedes que también nos han acompañado en esta conversación. Si lo desean la próxima semana, ya saben, tenemos cita aquí, en Últimas Preguntas.